Yo nunca la había visto en la serie. ¿De cuál? Ninguna de las dos. Y el hombre tampoco, y los hombres tampoco. No, puedo tomar un poquito de agua también. Sí, sí. Pues nada, buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Te aburre hay que buscar esta salutación. algo entre el masculino y el femenino, como han hecho los suecos, ¿no? ¿Ah, sí? Gen, ya no sé ni han ni hun, sino gen. Porque la repetición no te gusta. Bienvenidas, No, bienvenides tendría que ser. bienvenidos. Bueno, la Real Academia, como sabéis, ha recomendado que no se utilice el bienvenidas y bienvenidos, sino que se diga bienvenidos y ya está, ¿no? Sí, Pero como estamos un poco lejos de la Real Academia, seguimos diciendo eso, ¿no? Vale. Nada, es un placer encontraros aquí de nuevo y encontraros pues con una ocasión un poco especial. La verdad es que hemos querido acercarnos a una manifestación de la cultura contemporánea en España que está presente para mucha gente, pero que en el Instituto Cervantes de aquí de Estocolmo, pues la verdad es que no habíamos abordado hasta la fecha en los últimos años. Las series de televisión. Las series de televisión, la ficción televisiva. La verdad es que es una de las manifestaciones más ricas, más talentosas, más exitosas y con mayor potencial para hacer viajar el español y la cultura del español. Hemos comentado estos días, a propósito de lo que vamos a empezar hoy aquí y tendrá mañana una continuación, esa buena salud de las series de televisión españolas en Escandinavia. Hay muchos seguidores, muchas seguidoras de estas series. En Suecia es un fenómeno constatado, pero aún es más poderoso el fenómeno en Finlandia o en Noruega. En Finlandia en particular, la verdad es que se ha convertido en uno de los vehículos más poderosos para lo que es la atracción por el español, que está funcionando pues casi al mismo nivel que funciona aquí en Suecia. Y lo hemos hecho, hemos querido acercarnos a las series de televisión españolas, a la ficción televisiva, estos días donde estamos haciendo actividades que giran en torno al Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer fue la semana pasada, pero la semana pasada ya hicimos un par de actividades, Mónica, relacionadas con este asunto, y hoy la verdad es que queremos tratar esas series de televisión con muchos aspectos, vamos a sacar todos los aspectos que se pueda, pero también llevando el foco particularmente a lo que es la construcción de personajes femeninos, a cómo se refleja la mujer en las series de televisión. Y para eso hemos elegido una serie que tiene realmente muchos atractivos. Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos es una serie que empezó a emitirse en el 2005, Rodolfo, si no me equivoco. Es una serie que viene de experiencias anteriores, particularmente de Temps de Silenci, que fue una serie que se produjo en Cataluña. La misma productora, Diagonal Televisión, la hizo para TV3 y después, digamos, adquirió pues otro formato y otras características cuando pasó a producirse por la misma productora, pero para Televisión Española. Amar en tiempos revueltos es una serie que empezó en el 2005, como digo, y que siguió emitiéndose en Televisión Española hasta el 2012. Tuvo 7 temporadas. En el 2012 Televisión Española y la productora pues no llegaron a un acuerdo para la renovación y la serie ha tenido lo que técnicamente se llama un spin-off, que en español traduciríamos como una vuelta hacia afuera, más o menos, spin-off, y ahora con otro título, que es Amor en tiempos... Amar es para siempre, se está emitiendo en Antena 3. Nosotros hemos traído a dos personas fundamentales en el éxito de la serie cuando era Amar en tiempos revueltos.
Rodolphe Sirera, que es el director de guiones, diríamos, una de las cabezas en las que surgió el planteamiento original de la serie. Venía ya de su experiencia en Temps de Silenci y ha estado durante todo este tiempo coordinando el trabajo de los guionistas. Los guiones, luego él nos lo explicará con un poco más de detalle, los guiones en las series de televisión no son obra de una persona, es obra de un colectivo y es con una manera de trabajar muy particular, y la verdad es que el director de guiones es quien conserva esa cosa un poco milagrosa que tienen las series de televisión, que es la Biblia, ¿no? Luego también nos puedes explicar un poco lo que es la Biblia. Y bueno, pues es un poco como el Dios creador, ¿no? El Dios creador, que se supone que sus aventuras están narradas en la Biblia, pues esa Biblia es la que controla el director de guiones. Y tenemos también a Ana Villa, que ha sido una de las protagonistas de la serie desde la segunda temporada. Estuve en la segunda, la tercera, la cuarta estuve, y luego fui volviendo a la quinta y ahora he vuelto otro ratito, así. Rodolphe Sirera es valenciano de nacimiento y de práctica, diría yo, de ejercicio. Es uno de los grandes autores de teatro que hay en estos momentos en España, es uno de los grandes autores de teatro en catalán, valenciano. Ha tenido éxitos realmente fuertes. Su obra más conocida es El veneno del teatro, El verí del teatre, de la que esta misma temporada, ¿no? Sí. Se ha hecho una versión en Madrid Durante año y medio. durante año y medio, que ahora ha viajado también a Argentina, ¿no? A Buenos Aires Y a Uruguay. y a Uruguay. Y pues yo creo que es uno de los grandes guionistas que hay de televisión. Lo de pasar del teatro a la televisión es un paso bastante natural dentro de lo que cabe, porque no cabe duda de que la dramaturgia es lo que hace la arquitectura de un guión televisivo, pero él ha conservado esa doble práctica del teatro y las series de televisión con un rigor y con yo diría que con un talento, con una inteligencia realmente notables. Después ha tenido también otras facetas como gestor cultural, ha tenido que ver pues con muchas de las cosas que han pasado en los últimos 30 años o 40 años en la cultura española. Yo le agradezco particularmente que haya venido aquí. Es una persona también vinculada al Instituto Cervantes, recientemente estuvo en Atenas, precisamente con el verí del teatro, ¿no? Con el veneno del teatro. Y pues vamos a empezar bueno, nos acompañan Ana y Mónica, por supuesto. Y aunque no tenemos focos muy poderosos y no tenemos tampoco unas grandes cámaras de televisión, tenemos la cámara que está manejando Francisco Villa, pues hemos querido darle a este encuentro, a esta conversación, un formato un poco televisivo, de manera que, bueno, ya tenemos un poquito más de luz, ya tenemos un poquito más de focos. Muy bien. Mónica y yo vamos a hacer algunas preguntas. Sin ninguna duda ellos son los protagonistas y son los que nos tienen que dar las claves de lo que son las series de televisión, y después daremos también un tiempo para que la curiosidad, la inquietud o cualquier pregunta que quieran formular, la formulen. Rodolphe, muchas gracias de nuevo por estar aquí, a Ana también, es un placer teneros en Estocolmo. Y yo empezaría con una pregunta así un poco genérica, ¿no? Hemos hablado de ese éxito de las series de televisión, y de las series de televisión además con un componente histórico importante. Entonces, un poco, ¿a qué crees tú que se debe en un país con una historia reciente tan peculiar, por decirlo así, tan peculiar, y que en este momento, con todo lo que está sucediendo en Cataluña, pues se vuelve a poner otra vez en tela de juicio, por así decirlo? ¿Cómo es que la televisión se acerca a la historia, se acerca con este formato televisivo, en esta clave televisiva ficcional, y un poco qué es lo que hay en esos años 40 y 50 que reflejan la serie? Bueno, yo creo que se han acercado a la historia porque no quedaba más remedio, por eliminación, porque a la televisión española le costó muchísimo aceptar que la historia era una materia que podía ser convertida en ficción. Quizá porque daba un cierto miedo, una cierta inseguridad, porque se pensaba que a los espectadores aquello no les interesaría. Pero tenemos que tener presente que en España, hasta principios de los años 80, no había nada más que una televisión, dos cadenas, pero una televisión estatal.
que luego vinieron las televisiones autonómicas y las televisiones privadas, pero que al principio costaba muchísimo poner en marcha ficción propia, porque bueno, se pensaba que los modelos americanos estaban muy bien y que a la gente no acabaría de interesarles aquello. Tuvieron que pasar bastantes años hasta que primero con una comedia de situación, que era Farmacia de Guardia, pues se empezara a descubrir que podía funcionar aquello, y luego a partir de este modelo se hicieron mucha comedia y algunas series de género tipo policíaco, tipo profesional, etc. Pero el tema histórico no acababa de entrar y todo el mundo tenía mucho miedo y pensaba que los espectadores no iban a aceptar aquello. Entonces la primera serie, como ha dicho Joan, que realmente superó esta barrera con muchas dificultades, fue una serie que Diagonal Televisión intentó durante 3 años que Televisión de Cataluña se animara a producir, que se llamaba Temps de Silenci, y al mismo tiempo otra serie que era Cuéntame, que es otra serie de base histórica, que estaba en los cajones de las productoras y de las cadenas y nadie quería ponerla en marcha, estaba toda la cosa así. Después de mucha insistencia, Televisión de Cataluña aceptó que se hiciera aquella serie, que en principio iba a ser una serie pequeña, de 26 episodios nada más, y curiosamente porque nosotros queríamos hacer una serie que comenzaba poco antes de la Guerra Civil, es decir, en las últimas elecciones democráticas de la República Española, y que llegaba hasta las primeras elecciones democráticas después de la muerte de Franco. Queríamos cubrir este periodo. Entonces, nosotros habíamos planteado 2 o 3 episodios que ocurrían durante la Guerra Civil, y TV3, la Televisión de Cataluña, dijo: esto no va a funcionar, no les va a interesar a la gente, por favor, comprimidlo todo en un capítulo y cuanto antes pase mejor. Bueno, lo hicimos así, empezamos a emitir y ya en el segundo episodio aquello se había convertido en un éxito muy grande de audiencia. Y cuando aquello era un éxito de audiencia, TV3 nos dijo: ¿por qué no hay más capítulos sobre la Guerra Civil? Entonces, yo creo que ese es el principio de todo esto. Es decir, cuando pasó esto, inmediatamente Televisión Española, que había tenido Cuéntame también un poco parada, dijo: bueno, pues por lo visto parece que se puede hacer esto. Se puso en marcha Cuéntame, fue otro grandísimo éxito, y a partir de aquel momento se rompió un poco la barrera, el miedo, la maldición o la prevención que había contra esto. Indudablemente, ¿qué tiene los años 40, 50? La memoria, indudablemente, la memoria de los espectadores más mayores y la memoria transmitida a los hijos y a los nietos. Una de las cosas buenas que han tenido estas series es que se han visto en familia, es que los abuelos los han visto con los nietos y han podido explicar: es que esto era así. Nosotros vivíamos, sobre todo los años 40, que fueron en España durísimos, muy duros, la posguerra, en una situación de pobreza, de carencia de todo. Les podían manifestar: es que tu abuelo vivió esto era así. Y eso ha permitido un trasvase de información intergeneracional que de otra manera no se hubiera hecho, porque eran las batallas del abuelo. Mónica. Sí. Ahora vamos a preguntar a Ana. Yo, claro, como estamos dentro de lo que es la temática del Día Internacional de la Mujer, y nuestro interés también era enfocar un poquito estas 2 actividades que vamos a hacer hoy y mañana al tema del personaje femenino en las series de televisión y lo que es el éxito de las series de televisión españolas, he estado indagando un poquito en tu trayectoria dentro de las series de televisión para ver tus personajes realmente, ¿no? Entonces, desde el 97 ya estás participando en Más que Amigos, luego participaste en El Comisario, en Hospital Central, incluso con una mujer que aspiraba a ascender mientras su jefe sufría un infarto. También trabajaste en Capital, en la serie Capital, en la serie Aquí no hay quien viva, con un personaje también bastante curioso, en la que interpretabas a María, una policía que mantenía una relación clandestina con un compañero de trabajo de raza negra, relación que ocultaba a su padre racista, quien fallece de un infarto al enterarse de la noticia. Sí, todo al final. Pero bueno, es curioso, ¿no? Ir viendo tus personajes, ¿no? Y luego tener cuidado con Ana, ¿eh? Pero vamos viendo que son personajes verdaderamente rompedores, vas un poco rompiendo ahí la pauta. Corazones, nunca y corazones también.
Y en Amar en tiempos revueltos, también con el personaje de Sole, que es una fotógrafa huérfana que pierde a su hermano en circunstancias misteriosas al intentar sacar de la cárcel a su amigo Marcos. Y Sole continúa su vida, más o menos compaginando su trabajo en la tienda con la educación de los niños pobres en una parroquia, cuyo párroco, Ángel, bueno, pues se enamora de él, hay una fuerte relación, ¿no?, que es correspondida y se consuma por ambos. Luego continúas en República, Amar es para siempre de nuevo, y Los misterios del aula. Así es, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, en general todos los personajes son un poco rompedores, a mi modo de ver, no es una visión quizá personal. Pero entonces me surge la pregunta, ¿tú crees que existen estereotipos de lo que es los personajes femeninos? ¿Crees que existen actualmente, que han ido cambiando a lo mejor a lo largo del tiempo dentro de las series de televisión? Queremos oír tu opinión. Gracias, Mónica. Pues un día estaba yo analizando y digo, a ver qué personajes me dan, porque es verdad que nos hacía Mariano Barroso, un director de cine español, en un curso que daba, nos hacía una cosa que era muy curiosa, que si algún día lo hacéis es, pones una cámara, miras así, te cogen un plano, haces así y te giras sin maquillar y sin nada, lo más normal posible. Y la gente normalmente ve en tu cara qué personajes das. Es muy curioso. En neutro, cada uno damos unos personajes. Por ejemplo, a mí me decían que parecía una peluquera, que parecía, de verdad, muchas cosas. Uno da sin querer muchas cosas. Entonces yo un día estaba analizando qué personajes me daban. Y una de las cosas más curiosas es que he hecho muchísima época. Y yo me planteaba, a mí por qué me dan una época también, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver pues, con el tipo de fisonomía a veces que tienes en la cara, la palidez y eso. Y otra cosa que curiosamente me pasaba también es que normalmente hago personajes de clase social baja. He hecho muchas criadas. He hecho criadas para aburrir. He hecho... En el viaje de Carlos hago de criada sordomuda. Además, todos los que les pasa algo me lo dan a mí. He hecho en otra serie también de criada del 2000. En Juana la Loca, que hago una cosita muy pequeña, también de criada del siglo XV. No sabía yo de una criada. Digo, bueno, mientras me sigan dando criadas, todo va bien. Y entonces, a partir de un tiempo, es verdad que cuando entré en Amar, digo, hombre, me va a tocar una mujer profesional en algo, una profesión. Y era fotógrafa y la verdad que lo he disfrutado mucho porque en la serie una de las cosas que hay es que todas las máquinas de fotografía son auténticas. Todo lo que hay es auténtico. Y hay una gente de arte maravillosa que me explicaba pues, cómo se ponían, cómo, por ejemplo, los flashes, cómo se usaban. Los flashes eran solo de una tirada, hacían así, se quemaban. Una cosa muy curiosa, la verdad que aprendí un montón de cosas aquí. Y Amar quizás pues, me ha abierto más a que me conozca más gente. Pero me ha tocado, el personaje yo creo más raro uno así que me ha tocado, que además lo leí y dije, va a ser el mío, es que en Policías creo que fue, había un personaje al que tenía que torear y al que le pillaban un toro. Y digo, ¿me va a tocar a mí? Digo, ¿me va a tocar a mí torear? Y llegué y me tocó a mí torear. Yo que no tenía ni idea, era una que estaba en una capea y llegabas allí y entonces me pusieron a una ¿cómo se llama? A una torera. A una chica que estudiaba, claro, es que eso es complicadísimo de hacerlo. Y entonces yo que soy muy echada para adelante decía, pues oye, si es una vaquilla, pues venga, toreo yo, si me enseñáis. Y me decía un chico que está ahí, rodaba una cosa con él, me decía, Ana, que estás muy loca, que como te pille la vaquilla no vas a poder rodar, dentro de 2 días otra cosa que teníamos que tocar. Pero me enseñaron a torear, que para torear pesa muchísimo el capote. Bueno, ella hacía de mí, pero yo tuve que aprender a coger el capote como lo cogía, era muy doblado y tal, que pesa, hay que tener unos músculos. Pues eso, que sí, que he hecho muchos personajes así de diferentes cosas. Me gustaría hacer eso, algo de clase social alta, que no me ha tocado, pero... Lo digo porque, bueno... Pero sí, la última en la República es algo de ama de llaves también, de criada de los años 20. Ya voy subiendo un poco, ya me de llaves. Pero aquí hice de fotógrafa, que eso está muy bien. Gracias, Ana. Voy a aprovechar para saludar a Carlos Molinero y a Rosángeles Valls, que han venido con Ana y con Rodolfo. Carlos Molinero es guionista de cine y de televisión y ahora está en Cuéntame, ¿es así? Así que bienvenido. Y a Rosángeles también, que es una gran bailarina y coreógrafa
y que, bueno, pues a ver si podemos ver alguna de tus coreografías pronto también aquí en Estocolmo. Bueno, te hice una pregunta, Mónica, Ana, hablando de los estereotipos, de si realmente hay un estereotipo, hay una carga de estereotipo a la hora de construir personajes femeninos en otra época. Estamos hablando de los años 40 y 50, son los años, el tiempo en el que transcurre la acción de Amar en tiempos revueltos, y ciertamente si miramos hacia atrás, la diferencia de la mujer española de la actualidad a lo que eran los años 40 y 50, pues es abismal, ¿no? O es realmente importante. Es una pregunta, yo creo que ahora después la puedes profundizar, pero creo que Rodolphe también nos puede decir algo al respecto, porque claro, vosotros tenéis como guionistas que construir ese personaje, ¿no? Y es un personaje que imagino que por una parte exige mucha documentación, ver testimonios de la época, y por otra parte reconstruir un poco la memoria, ¿no? Y al mismo tiempo plantearlo para un espectador que es actual. Entonces, bueno, es una especie de alquimia complicada que supongo que te ha dejado enseñanzas, ¿no? Sí, sí. Bueno, durante mucho tiempo las series de televisión españolas eran series en las que el amor era el elemento central, y obviamente los personajes eran parejas que más o menos acababan consolidándose con unos roles más o menos tradicionales. En Amar pasó una cosa inesperada, porque las cosas nunca se prevén, y es que en principio Amar era una serie que estaba previsto que durara solo una temporada. Entonces era una serie que yo me alegré muchísimo cuando me la encargaron, porque tenía final, yo sabía cómo acababa, porque las series se eternizan mientras tengan audiencia. Y efectivamente se contaba una historia y concluía. Pero cuando habíamos acabado de escribirla y ya se estaba grabando, Televisión Española dijo que quería continuar. Entonces era imposible continuar con los personajes que teníamos en aquel momento, y entonces la segunda temporada la planteamos como una historia independiente. Esto fue luego una marca de la casa que nos ha ido extraordinariamente bien, y es que cada temporada tiene personajes distintos, cuenta historias diferentes. Y esto nos permitió algo importante, es no agotar los personajes, porque normalmente cuando una serie se prolonga indefinidamente, los personajes llega un momento que, excepto la invasión de los marcianos, ya no quedan más cosas que les puedan ocurrir. Entonces, claro, sufren todas las desgracias posibles e imposibles, y esto no puede ser. Entonces, esto nos permitió cada temporada centrarnos en un espacio, en un mundo y en un tipo de personajes. Y nos permitió explorar distintos estratos sociales, distintas clases sociales, y sobre todo, yo confieso que a mí como autor siempre me han interesado muchísimo los personajes femeninos, entre otras cosas porque pienso que son muchísimo más ricos, muchísimo más llenos de contradicciones, y pueden llegar muchísimo más lejos que los personajes masculinos, que suelen ser bastante más lineales. Y entonces Amar se convirtió en una serie en la que experimentamos montones de personajes femeninos de todo tipo, incluso, si me apuras, violentando un poco una cierta realidad social, porque las mujeres de Amar, la mayor parte de las mujeres de Amar, son mujeres muy muy decididas, incluso avanzadas para el momento en el que se está viviendo. Son mujeres capaces de superar barreras, de realizar o desempeñar funciones o trabajos que no son las que la sociedad en su momento, en aquellos años, hubiera visto bien, pero nos permitió experimentar con una gama muy muy amplia de personajes, de situaciones. Habíamos comenzado con la típica historia de la muchacha de buena familia que tiene una relación con un muchacho del mundo obrero en la primera temporada. La segunda temporada nos movíamos un poco en el mundo de las artistas, de las muchachas que sueñan con ser artistas, pero a partir de la tercera temporada los personajes fueron enriqueciéndose muchísimo. Teníamos mujeres que empezaban a trabajar como empresarias, teníamos mujeres que desarrollaban actividades que no eran habituales, entrábamos en el mundo del periodismo, en el mundo del teatro visto con una cierta distancia, y eso nos permitió trabajar en profundidad esos tipos de personajes, que tuvimos la suerte, eso sí, de contar con un elenco generalmente muy bueno de actrices que nos permitieron realizar verdaderamente las historias que queríamos contar. Incluso tuvimos una temporada con una historia que yo creo que fue de las más bonitas que hicimos, la historia de una muchacha, hija de un exiliado español que tiene que volver a España
porque está gravemente enfermo, que muere y es adoptada, es menor de edad, por su tío, que es un tío falangista. Entonces, esa lucha dentro de la propia familia, ese enfrentamiento nos permitió un debate muy, muy rico y muy sugestivo a nivel de personajes. Yo una de las cosas que se lo tengo que agradecer muchísimo a Rudolf y a toda la gente que formó el equipo de Amar en tiempos revueltos, primero porque apostaban por actores que no era exactamente se buscaba gente conocida, sino gente que podía desempeñar bien los papeles y que de alguna manera tampoco se buscaba muchas veces como el estereotipo de telenovela más sudamericana, a lo mejor, que las mujeres son guapísimas, estas cosas, sino que realmente eran mujeres como podrían ser mujeres en la época, con sus curvas, sus cosas, su carita, y eso para mí ha sido una oportunidad tremenda, porque es verdad que este tipo de series históricas, y yo creo que empezó también por Amar y Cuéntame, han permitido que cambien los estereotipos físicos en la televisión española, y eso es algo fundamental. O sea, que gente, pues eso, normal como yo, les estaba contando en la comida que cuando yo estaba estudiando arte dramático, dije, me voy a ir a Madrid, yo soy asturiana del norte, me voy a ir a Madrid, y me dijeron, no vayas porque hay muchas más chicas, más actrices con más tetas y menos culo que tú. Y me quedé muerta porque dije, no, pero solo soy gente guapa la que puede actuar, digo, no sé, súper guapa y tal. Y luego poco a poco se han ido abriendo pues como a eso, a que haya otro tipo de edades también, que había algo que tienen estas series es que cogen un rango amplio de edades, y hay desde chicas jóvenes, que es muchas veces lo que había en otras series, mujeres de 30, de 40, de 50, de 60, y se representa como a la mujer en las diferentes también fases de la vida, no solamente como gente de 25 años, que hasta entonces estaba pasando, ¿eh? Después de los 28 años era muy difícil encontrar trabajo como actriz en la tele, de verdad, es que se acababan los personajes, es que no había. Y entonces yo tengo ahí mucho que agradecer a todo esto, y bueno, y creo que eso que ha sido como algo muy, muy positivo en la ficción, de verdad. Mónica. Queríamos preguntarte, a la hora de... Ana, perdón, queríamos preguntarte, a la hora de construir un personaje, ¿qué es lo que te inspira? ¿Cómo lo construyes? Supongo que, no sé, a lo mejor tienes unos parámetros personales, aparte de, no sé, los que hayas ido aprendiendo, ¿no?, a lo largo de tu profesión. Pero quisiéramos preguntarte eso, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo vas construyendo el personaje? Incluso a lo mejor cómo va transcurriendo a su vez de la propia serie, ¿no? Te metes en la piel porque llega un momento, incluso se ha oído que los actores se meten tanto en la piel del propio personaje que casi llegan a cambiar su forma personal, ¿no? Entonces, bueno, quisiéramos preguntarte en ese sentido esta pregunta y no sé cómo lo haces. ¿Cómo voy a trabajar? En el caso de Amar, también les comentaba que cuando yo llegué, yo hice la prueba para otro personaje. Y entonces yo vivía de aquella en Puente de Vallecas, y Puente de Vallecas fue un sitio muy castigado durante la guerra, lo bombardearon, lo desgraciaron, vamos. De hecho, cuando empezó la guerra, por lo visto había un circo, y me decían las vecinas que lo pasaban fatal porque oían, como tuvieron que dejar la gente del circo, oían a los leones aullar de hambre. Y me da mucha pena que había un cirquillo ahí, hasta que pudieron ir a rescatar a los leones, que dices, madre mía. Entonces yo vivía en un edificio que todo era gente pues como de 70 años, una media, y todo mujeres que se habían quedado además viudas. Una se había casado, la pobre, bueno, todas eran viudas, pero todas eran amigas y seguían todas bajando a tomar el café, todos los días un café con pastas abajo, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue hablar con ellas y decirles que cómo iban ellas vestidas y cómo iban ellas peinadas en la época y que qué creían